El pecado del favoritismo. Seguimos estudiando en la carta de Santiago y estamos en el capítulo 2 hoy. Vamos a leer hoy el capítulo 2. Y Santiago nos habla allí, dentro de esta serie que estamos estudiando, la verdadera religión, de un tema importantísimo. Él nos habla del pecado del favoritismo. Ya vamos a leer la palabra de Dios, ya vamos a leer allí esos versículos. Yo quiero decirles que cada uno de nosotros cuando nació con ciertas predilecciones, ¿verdad que sí? Desde pequeños nos hicimos, teníamos un gusto ya bien marcado quizás. Una de las palabras o la primera palabra que aprendemos a decir es mío, ¿verdad? Y aquellas cosas que nos gustan las queremos para nosotros. Tenemos cosas favoritas, tenemos comidas favoritas. ¿Cuántos tienen una comida favorita? ¿Verdad? Todos tenemos comidas favoritas, tenemos un tipo de ropa favorita, tenemos cosas favoritas en nuestras vidas y no estamos hablando de eso. Pero pudiera haber un problema allí también cuando rechazamos a otra persona por los gustos que esa persona tiene, porque es diferente a nosotros, ¿verdad? Y entonces ese refrán que decimos entre gustos y colores, ¿qué dice? No, así no dice. Yo tengo otra versión. Entre gustos y colores los míos son los mejores. ¿Se dan cuenta? Pero es que cada uno dice así porque cada uno piensa que lo suyo es lo mejor. Lo reconozcamos o no. Pero Santiago nos habla aquí del pecado del favoritismo. No está hablando de esas cosas, aunque implica también parte de eso. Pero hay una historia que apareció allá en Our Daily Bread, una revista en febrero de 1979, que nos cuenta una historia de Gandhi, el Mahatma, el famoso líder de la India. Quizás ustedes han escuchado eso en alguna ocasión. Cuando él era un estudiante, el que llegó a ser famoso líder, Mahatma o Gandhi, Mahatma Gandhi o Gandhi el Mahatma, él estaba considerando ser un cristiano cuando era estudiante. Porque él estaba en desacuerdo con las castas, los diferentes grupos que había en la India, muchísimos. Él leyó los evangelios y fue movido por los evangelios. Y pensó en el cristianismo como una posibilidad para su vida. Pensaba que esta podía ser la solución, ya que en el cristianismo se nos enseña que debemos ser uno. Él pensaba que esto pudiera llegar a ser la solución para las castas en la India. Un domingo fue a un templo, a una iglesia local. Él iba con la mente de conversar con el pastor de esa iglesia y preguntarle instrucciones, saber de cómo él podía llegar a ser salvo. Pero cuando entró al templo, que consistía, la mayoría eran personas blancas, de la raza blanca, yo no sé qué significa eso, pero aquí se usa mucho, ¿verdad? Ustedes saben. Los ujieres, los servidores, Joto, presta atención, le negaron la entrada. Le dijeron, es mejor que usted vaya a una iglesia donde se reúna gente de su color, gente que luce como usted. Y desde ese momento Gandhi dijo, dice la historia, si los cristianos también tienen castas, yo prefiero seguir siendo un hindú. No sabemos lo que pudo haber pasado, pero hermanos, en la palabra de Dios se nos enseña que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que redimida por la sangre del Cordero, es una iglesia que ha llamado a ser una. Y Santiago nos dice que el favoritismo es un pecado delante de Dios. Vamos a analizar algunas razones hoy, pero leamos el pasaje. Santiago capítulo 2, versículos 1 hasta el 13. Santiago capítulo 2, versículos 1 al 13, lo tienen aquí en la pantalla. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Se atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo. Pero al pobre le dicen, siéntese, quédate allí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales. No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen.
hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. El favoritismo, la predilección, el racismo. Y usamos otras palabras para referirnos al mismo tema, ¿verdad? Pero Santiago dice, habla del favoritismo. Que en la iglesia de Jesucristo no debe haber favoritismo. Hay varias razones por las que él menciona esto y vamos a analizarlas hoy. El favoritismo es un pecado, mis amados hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de las razones es que el favoritismo usurpa el lugar de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Dios es el creador. Dios no se equivoca. Dios no hace nada malo, ¿verdad? Si su esposa le ha dicho alguna vez algo con respecto a su físico, mírela ahora y dígale, Dios nunca ha hecho nada feo. Dios hace las cosas bien. A veces nosotros, ¿verdad?, nos descomponemos un poquito. Pero Dios hace todas las cosas perfectas. Mis amados, cuando nosotros tomamos o hacemos uso del favoritismo, tenemos cosas favoritas o pensamos en esto, yo quiero que me sigan muy de cerca, usurpamos o intentamos usurpar el lugar que le pertenece a Dios como soberano, como creador. Solo Él puede hacer esto. Observen bien que Santiago se dirige a sus lectores como hermanos, es decir, que está hablándole a la iglesia. No le está hablando a las personas que no son creyentes, no le está hablando a las personas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús. Le está hablando a los creyentes. Él les dice hermanos. ¿Por qué? Porque somos una familia. Porque somos hermanos. Somos hermanos y hermanos en la familia de Dios. Solo Dios puede juzgarnos. Dios es soberano y solamente Él tiene la posibilidad, el derecho, el poder, la potestad de mostrarle a cada uno lo que Él es, no nosotros. No debe haber favoritismos en la iglesia del Señor. Es un pecado. Hermanos, fíjense que la palabra de Dios dice allí es la fe. Hermanos, en la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos hace formar parte de esta familia? La fe en Jesús. La fe en nuestro Señor. No había nada en nosotros. No teníamos nada o no hemos hecho nada ni jamás podremos hacer nada que nos dé la posibilidad de alcanzar la gracia de Dios, la presencia de Dios, la vida eterna. Es un regalo de Dios, porque no tenemos ninguna posibilidad, así que no podemos jactarnos de nada, le dice Pablo a la carta a los hermanos de Éfeso. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces dice, es por la fe más bien. Somos hechura suya. ¿Cuándo? Después de conocer al Señor. Él nos recrea, Él nos hace de nuevo y Él nos permite ser aquello para lo que Él nos llamó. Pero en ese momento, más que nunca, jamás podemos ver a nadie por debajo del hombro. Y no podemos hacer o practicar el favoritismo. Es la fe lo que nos lleva a esta relación con Jesucristo. No es nada que podamos hacer. Y luego Santiago dice, usa una expresión, dice, dejen de. Lo que está diciendo básicamente es que en la iglesia se estaba practicando este favoritismo. Él dice, no lo hagan más, no lo hagan más, porque nos hace ver que era algo que estaban practicando, pero en este momento Santiago le pone un freno antes que crezca y se haga peor. El favoritismo, hermanos, pensando en esta primera verdad, de que nos hace que queramos usurpar el lugar de Dios soberano, el favoritismo nos hace jueces en lugar del glorioso Señor. Solamente Jesús puede juzgar. Nosotros no hemos sido llamados a ser jueces. Nosotros no hemos sido llamados a juzgar a nadie. Solamente el Señor lo puede hacer. Solamente Dios puede conocer la verdadera intención del corazón de cada persona. Hay otro refrán, ¿verdad? Ese sí no tiene arreglo. Dice, corazones vemos. Es que dice, ¿cómo dice? Caras vemos,
Corazones no sabemos. Ya saben que yo cambio los refranes. A veces a mi conveniencia, pero el asunto es que no podemos ver cuál es la intención, cuál es la motivación de la persona. Solo Jesús lo puede ver, así que solamente Él tiene derecho a juzgar. Nosotros no podemos juzgar a las personas. Cuando nosotros queremos juzgar a los demás, queremos robarle a Dios algo de su gloria, queremos robarle al glorioso Señor Jesucristo, que es la segunda vez que Santiago usa esta expresión refiriéndose a Jesús, hablando de que Jesús es la misma gloria de Dios, haciendo a Jesús igual a Dios. No como algunos dicen por ahí que Jesús es un ser creado, ¿verdad? Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, pero es Dios hecho carne. Entonces Él pretende, esta persona que quiere ser juez, pretende robarle algo de la gloria del Señor. Nosotros no somos jueces. El favoritismo pretende hacer eso en nuestras vidas. Mis amados hermanos, y Santiago lo ilustra aquí con una hipotética historia de un rico y un pobre en el templo. Colosenses 3:11. Si están anotando pueden escribir ese versículo. Colosenses 3:11 nos dice: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Les puedo contar una historia. Hace ya algunos años estábamos en un entrenamiento evangelístico. Yo llevé de nuestra iglesia varios nuevos creyentes. Entre ellos estaba un señor que se llamaba Aníbal Marañá, Aníbal García Marañá. Y Aníbal había sido un homosexual, conoció al Señor y el Señor comenzó a transformar su vida. Y estaba en el grupo otro hombre que había sido un don Juan y el Señor también comenzó a transformar su vida. Y entonces Aníbal leyó este versículo, dice que en el Señor ahora no hay griego, ni judío, ni libre, ni esclavo, ni hombre, ni mujer. Entonces él está orando y dice: Señor, porque ahora en ti no tenemos sexo. Y entonces este hombre le dice: sí tenemos sexo, Señor, ¿verdad? Él quería decir, ahora somos iguales en un sentido, ¿verdad? Y eso bastó para que las personas que estaban ahí se comenzaran a reír, pero conociendo el contexto de ambos. Pero lo que dice el apóstol Pablo es: ahora en Cristo, hermanos, somos uno. No hay diferencia. No podemos ver cosas que antes éramos, porque ahora en Cristo somos uno. Ahora Él nos ha transformado. Entonces Santiago usa esta historia para referirse a que en la iglesia del Señor no podemos hacer diferencia entre las personas por cómo luzcan. El favoritismo nos hace soberanos en lugar de Dios, quien escoge. Hay otra verdad con respecto a esto: el favoritismo nos identifica con el enemigo. El enemigo es especialista en hacer divisiones, ¿verdad? Y notamos mucho cuando llegamos a este país que hay tantas divisiones entre colores, entre clases sociales. No digo que en nuestros países no las había, quizás porque son diferentes a las que había en nuestros países las notamos más. Colores, razas y muchas otras cosas. Pero el asunto, mis amados hermanos, es que cuando nosotros tenemos favoritismo, nos identificamos con el enemigo. Cuando nos basamos en circunstancias externas para juzgar a una persona, la deshonramos a esa persona, la deshonramos porque Dios la ha creado, porque Dios ha honrado a esa persona. Nosotros tomamos el mismo lugar de Dios, como ya hemos dicho. Aquí Santiago hace dos preguntas retóricas basándose en las circunstancias actuales para mostrar que cuando nos alineamos con los ricos que explotaban a los pobres, convirtiéndose en sus enemigos, lo eran también de Dios, eran también enemigos de Dios. Santiago está hablando de generalidades, mis amados hermanos, ya que está de más decir que hay ricos buenos y hay pobres malos. Amén. Santiago no está diciendo que todos los ricos son malos. Santiago no está diciendo eso, está usando algunas preguntas, dos preguntas retóricas, y está hablando de generalidades. Lo mismo pudiera decirse de cualquier otro tipo de personas que tuvieran algún tipo de privilegios o de ventajas sobre otros. El asunto, mis amados hermanos, es que el favoritismo nos hace alinearnos con el enemigo, porque Dios ama a todas las personas y Dios desea alcanzar a todas las personas. Cuando nosotros hacemos distinción entre las personas, nosotros estamos actuando completamente en sentido contrario a cómo Dios actuaría. Y es que nuestra tendencia
pecaminosa, nuestra tendencia natural es a buscar a los que son semejantes a nosotros, ¿verdad? En nuestra iglesia, para nuestros invitados, tenemos un axioma, decimos, entre muchas otras cosas que decimos que en Grace en español las personas pertenecen a dos grupos. Al grupo de los lindos, ¿verdad? Las personas lindas. ¿Cuántas personas lindas hay en esta mañana? ¿Okay? Hay unos pocos lindos. Pero tenemos otro grupo de personas en nuestra iglesia, ¿verdad? Y es el grupo de los más lindos. ¿Se da cuenta? Ya los hermanos de la iglesia saben, entonces nunca responden a la primera, ¿verdad? El asunto es que Dios, mis amados hermanos, Dios no tiene favoritos. Yo he escuchado hermanos que dicen, es que yo soy un favorito de Dios. No, Dios tiene hijos obedientes. Y mientras más obediente eres, más puedes disfrutar de las bendiciones de Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso hace algunas semanas? Cuando la gente viene y dice, Señor, bendíceme. ¿Cuál es la respuesta de Dios para ti? Obedece. En la obediencia está la bendición. Señor, bendíceme. Obedéceme. Si me obedeces en esa área, Señor, bendíceme en mi salud. Obedéceme. Tienes que ser un mejor mayordomo de tu cuerpo. Obedéceme, Señor. Bendíceme, Dios, con la finanza. Obedéceme. ¿Verdad? Entonces Dios va a bendecirnos en la misma medida en que lo obedecemos. Las bendiciones están allí. Las bendiciones no van a llegar porque están allí. Tú te apropias de ellas cuando obedeces al Señor. Porque Él ya te ha bendecido, dice la palabra de Dios. Mis amados hermanos, es importante que entendamos que el favoritismo nos alinea con el enemigo. Esa es la ley de este mundo, la ley del enemigo. Solamente el pueblo de Dios, solamente la iglesia de Jesucristo puede entender lo que quiere decir la palabra cuando dice que Jesús derribó la barrera de separación. Por eso me encanta una de las cosas que decimos, uno de nuestros logos, ¿verdad? Grace en español, una iglesia para todas las naciones. Y saben una cosa, no permitimos, y a veces alguien lo dice en un chiste, pero decimos, cuidado, ¿verdad? Cuando echamos chistes de diferentes grupos, ¿verdad? En estos días me van a decir, pastor, pero usted en estos días puso que las arepas venezolanas eran mejor que las arepas colombianas. ¿Lo vieron ustedes en Facebook? Alguien dijo, las arepas venezolanas y las colombianas, ¿cuáles son mejores? No, yo no dije que las venezolanas eran mejores. Yo dije, comparen mangos con mangos. Si ustedes dicen otra cosa, eso es juicio de ustedes, ¿verdad? Yo dije, comparen mangos con mangos. Pero lo que quiero decir es que muchas veces tenemos la tendencia a separarnos aún dentro de la misma iglesia en grupos, ¿verdad? Aquí teníamos un grupo de venezolanos muy grande, luego los colombianos vinieron y arroparon a los venezolanos, y ahora tenemos un montón de boricuas que los colombianos están corriendo a ver si mantienen la preeminencia, y hay personas de muchos países, de muchos lugares, ¿verdad? Y menciono esos tres solamente, pero nadie me dice, pastor, no menciono mi país. No los estoy mencionando a todos, pero la idea es que ahora somos uno en Cristo. No debe prevalecer nuestro acento, nuestra manera de comer o la forma o la comida que hagamos. Eso no debe prevalecer en medio de nosotros jamás. Amén. Puedo escuchar un amén más fuerte, con más convicción, porque somos uno en Cristo, mis amados. No debe haber favoritismo en medio de nosotros. Y otra tercera verdad que nos dice aquí Santiago, que quizás es una verdad también muy clave, es que el favoritismo viola la ley de Dios, que es el amor. Viola una de las leyes, si no la más importante, de Dios, que es el amor. Viola la ley del amor. Mateo 22, 36 al 40 nos enseña que en qué ley se cumplen todos los mandamientos. En la ley del amor. Fíjense lo que dice Mateo 22, 36 al 40. Alguien le pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué responde Jesús? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mis amados, Dios es amor. Y si Dios no tiene favoritos y si Dios no practica el favoritismo, cuando nosotros lo hacemos estamos violando la ley de Dios, el amor de Dios. Para Dios no hay favoritos.
El favoritismo es un pecado. Mis amados hermanos, siempre hay necesidades en hermanos, en familias de la iglesia. Y nosotros como iglesia tenemos que siempre estar pendientes de las necesidades de ellos. Allá en el libro de los Hechos encontramos que intentaron hacer un plan de que los que tuvieran más trajeran a la mesa para que los que no tuvieran pudieran tener. Y aunque la forma de hacerlo de hoy es diferente, en realidad lo que la palabra de Dios nos enseña es que no deben haber necesitados dentro de la congregación, porque el resto de la iglesia, en momentos de necesidad de estas personas, necesidades válidas, porque también Pablo dice, el que no quiera trabajar que tampoco coma, ¿verdad? El asunto es que si hay necesidades válidas, el resto de la congregación la va a apoyar. Hay familias de Venezuela que están llegando por la situación que sabemos. Hay familias que han llegado de Cuba hace mucho tiempo y ya sabemos la situación hace muchos más años. Y hay familias con diferentes circunstancias y debemos estar pendientes de las necesidades de estas familias y suplirlas en el nombre del Señor. Los que tenemos más, debemos apoyar a los que tienen menos, mostrando así la ley del amor de Dios y que no hay favoritismos en medio de la iglesia. Hermanos, y Santiago termina diciendo allí que si creemos que estamos cumpliendo con la ley porque cumplimos algunos de los mandamientos, pero violamos uno solo, ¿somos culpables de qué? De violar toda la ley. Violamos toda la ley de Dios si mostramos favoritismo. Mis amados hermanos, y violar la ley de Dios es cosa seria. No podemos recibir bendición cuando estamos mostrando parcialidad, favoritismo hacia algunas personas. Pudiera dar muchos ejemplos, pero en esta mañana el propósito no es dar esos ejemplos. El propósito es más bien animarnos a que nosotros no mostremos eso. Pero déjenme darles un ejemplo que escuché hace algún tiempo, del caso de una persona que allá en Carolina del Sur llevaba a su niña, una señora que llevaba a su niña al templo. Cuando llegaba, la llevaba a las clases de la escuela bíblica, de la escuela dominical, y luego ella se iba a sus clases y se iba a su tiempo de adoración. Al terminar, la señora venía y recogía a la niña en la clase y se iban a su casa. Un día ella viene a recoger a la niña y le dice, no, la niña no está, no ha llegado, no está, no sabía de ningún paseo, de ningún lugar. ¿No ha llegado de dónde? El caso es que cuando su niña llegaba, porque era diferente a las demás niñas de la clase, algunos maestros llevaban a esta niña a otra iglesia, sin el consentimiento, sin el permiso de la mamá, porque la niña se iba a sentir más cómoda allá. Yo no sé quién se iba a sentir más cómoda allá, la niña o los niños que estaban aquí. ¿Qué le enseñamos a un niño cuando nosotros mostramos favoritismo? Terrible que eso pueda ocurrir hoy en día. Terrible que en algunas iglesias cristianas esto pueda ocurrir. Mis amados hermanos, la verdad es que siempre estuve muy inquieto con este concepto de las iglesias homogéneas. ¿Sabe lo que son las iglesias homogéneas? En principios de crecimiento de iglesia, que se le enseña a algunas iglesias, o el principio es que tratemos de alcanzar a aquellas personas que son más semejantes a nosotros. Entonces alcanzamos a personas que son, ¿verdad? Los lindos a los lindos, los más lindos a los más lindos, y los cubanos a los cubanos, y los hondureños a los hondureños, y los argentinos a los argentinos, y cada quien alcanzando a su grupo. Y eso sirve como estrategia para alcanzar, porque quizás nos identificamos en algunas áreas con la comida, ¿verdad? Con las arepas, ¿verdad? Que las dos son buenas, las dos son muy buenas, ¿verdad? No me creyeron. Por favor, van a tener que tener un tiempo devocional más profundo con el Señor para que le crean a su pastor, ¿verdad? Pero hermanos, en realidad, cuando nosotros, y ya me hicieron perder el hilo, ¿verdad? Por mirarme de esa manera, pero en realidad cuando nosotros entendemos la ley del amor de Dios en nuestras vidas, no vamos a mostrar ningún tipo de favoritismo. Vamos a saber que todos somos iguales delante de Dios. Cuando nosotros mostramos favoritismo hacia alguna persona, hacia algún grupo, por el color, por el idioma, por la forma como se vista, por las cosas que practica. Estamos hablando dentro de la iglesia, pero también estamos hablando de cómo nosotros debemos alcanzar a los demás y mostrar también ese amor que Dios nos mostró a nosotros cuando no valíamos nada. Mis amados hermanos, es importante que nosotros en esta mañana, y recobro la idea de las iglesias homogéneas, ¿verdad? Siempre estuve inquieto con ese tema porque, mis amados, si solamente alcanzamos a personas que son semejantes a nosotros,
¿Qué entonces del trabajo que Dios hace en nuestras vidas para amar a los que son diferentes? Me encanta nuestra iglesia, ¿saben por qué? Y quizás las iglesias latinas aquí en el condado, ¿verdad? Porque tenemos gente de muchos países. En nuestra iglesia en general hay casi 100 países representados. En Grace en español varía, ¿verdad? Entre 15 y 20 países, ¿verdad? Con algunas mayorías. Pero predomina, o no predomina ningún grupo, pero predomina el amor de Dios, porque somos uno en Cristo. No debe haber ningún tipo de favoritismo en nuestra iglesia, ningún tipo de separación. En este país se nos enseña mucho a que somos tan diferentes, y eso es una verdad. Pero muchas veces caemos en la trampa del diablo de ver a los demás por su color o por lo que sea. Hay una poesía que escribió una señora en Venezuela, eso no lo tengo aquí, pero se los voy a contar porque creo que es bien lindo, ¿no? Una señora en Venezuela que, no cristiana, la historia no es una historia de una persona cristiana, pero tiene una enseñanza muy bonita. Esta señora había estado casada con un hombre blanco, con un europeo que la trató mal y a la final por abuso tuvo que separarse de él, se divorciaron. El caso es que ella después se casó con un negro venezolano, un músico venezolano, era negro, ¿verdad? Y yo sé que esa palabra aquí en este país es peligrosa, decir eso así. En Venezuela no lo es, ¿verdad? A cualquier persona le podemos decir, a un blanco le decimos, pa negro, ven acá, negrito, ven acá. A un flaco le decimos, gordo, ven acá, gordito o gordita, ¿verdad? No tiene ninguna connotación negativa. Pero ella se casó con este señor, que era negro, y dentro de su familia había algunas personas racistas, que no lo querían a él porque era negro. Y ella salió embarazada. Y una de sus tías, cada vez que la veía, le decía, ¿de qué color irá a salir tu niño, mija? Y la gente le decía, ¿ya nació tu niño? Ella dice, yo leí en sus ojos que lo que querían era verlo para saber si iba a ser blanco, si iba a ser marrón o si iba a ser negrito. Y entonces, al final todos estaban pendientes de eso. Y ella escribió una poesía que decía, mi hijo es un arcoíris. Preciosa. El hijo salió tostadito, ¿verdad? Tirando a negrito. Y la gente le preguntaba cuando le decían, ¿y tu niño? ¿De qué color es? Ella dice que estaba tan molesta que escribió esa poesía. Decía, por la mañana mi niño se levanta color verde esperanza. Y cuando ya le comienza a dar hambre se pone rojo encendido. Cuando llora. Entonces comienza a describir toda una gama de colores de su niño. Y qué precioso, qué hermoso. ¿Se han dado cuenta que nosotros mismos a veces cuando nos dicen algo de una persona, decimos, ¿y qué color era? ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Los que están recién llegados de otros países quizás no. Pero caemos en eso, ¿verdad? ¿Y qué carro tenía? ¿Y qué camisa tenía? ¿Que tenía aquí un caballito, o tenía aquí un caimancito, o tenía aquí un águila? ¿O qué tenía? ¿Cómo eran sus zapatos? ¿Cómo se vestía? ¿Cómo se veía? Preguntamos alguna vez, ¿se veía una persona amable? ¿Se veía una persona honrada? Preguntamos eso, honestamente, preguntamos eso. ¿O nos fijamos más en las apariencias externas? Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que el favoritismo, la predilección, el racismo, que el prejuicio, hacer un juicio antes, tener ya un juicio hecho antes de, porque tuve una mala experiencia con una persona X, ahora asumo que todas las personas que parecen como esa persona se parecen, son todas malas, ¿verdad? Ha pasado por nuestra mente, lo hemos pensado. En esta mañana yo quiero que hagamos algo, ese es un desafío que estamos escribiendo todos los días en nuestra iglesia, un devocional que le enviamos, un desafío para hacer cambios sustanciales en nuestras vidas, que realmente nos transformen y nos ayuden a ser como Cristo es. Jesucristo nos alcanzó a nosotros siendo diferentes a Él.
Estaba en el seminario en Fort Worth hace ya muchos años. Bueno, hace no tantos años. Estoy acostumbrándome a decir hace ya muchos años. Pero bueno, debe ser cuando uno pasa de los 40 ya siempre hace muchos años, hace muchos años. Sí, hace mucho tiempo pasé de los 40, pero pasé de los 40. O sea que no estoy diciendo ninguna mentira, quizás una exageración, ¿verdad? Pero estaba en el seminario y un compañero de Puerto Rico, altísimo, Víctor era grandísimo, fuerte, y estaba en una clase de música. Y Víctor tocaba las congas y los bongoses o los bongos. Y entonces están en la clase de música, ¿verdad? La mayoría de los estudiantes norteamericanos y quizás alguno que otro extranjero. Y entonces estaban hablando de la guitarra, del piano, de todos los instrumentos. Entonces, ¿tú qué tocas? Ah, yo toco el saxo, yo toco el piano, toco el órgano, esto. Entonces Víctor levanta la mano. Ah, ¿y tú qué tocas? Las congas. ¿Las qué? Se voltea la gente. Él dice, las congas. Entonces él dice, los bongoses. ¿Qué? Todo el mundo asombrado que tocaba, ¿no? Entonces alguien dice, es que él es un étnico. ¿Sabes que yo nunca entiendo que eso en los pasillos de los supermercados ponen comida étnica? Porque ya lo veo que todo el mundo se la compra y se la come, ¿no? Igualito. Entonces alguien dice, es que él es étnico. Entonces Víctor con todo su tamañote se voltea y mira al otro y le dice, Jesús era un étnico. Wow. Si Jesús nos miró a nosotros, ¿verdad? A veces cuando la gente me dice, ¿de dónde es usted, pastor? ¿De dónde eres tú, Efraín? Yo digo venezolano y me miran así raro. Yo le digo, pero Dios ya me perdonó. Dios ya me perdonó. No me mire así que ya Dios me perdonó. No era por nada. Por si acaso, Dios ya me perdonó. Mis amados hermanos, si Dios nos miró como éramos y como seguimos siendo, ¿verdad? Y como seguimos siendo. Porque ¿a cuántos nos falta cambiar un montón en cuanto a este tema? ¿Solamente a mí? Por aquí no había nadie, pero ya como que hay algunos. ¿A cuántos nos falta todavía cambiar en este sentido? ¿Cuántos de nosotros en ocasiones vemos a las personas que son diferentes y ya pensamos mal de ellos? Lo hacemos. O porque es muy alto, o porque es muy gordo, o porque es muy chiquito, o porque es muy delgadito, o por la razón que sea. Y todavía Jesús nos sigue amando. Pero dígaselo de esta manera, dígale, Jesús te ama tanto que no te quiere dejar como tú eres, que quiere cambiarte más. Que te quiere cambiar. Porque Jesús nos ama tanto, mis hermanos, que nos miró como éramos, nos vio como éramos. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, diferentes a los demás. Diferentes. Hermano, Santiago dice, no tengan favoritismo, no practiquen el favoritismo. Hay un pecado, solamente Dios puede juzgar. ¿Podemos cerrar nuestros ojos por un momento, por favor? Podemos mirar allí a lo más profundo de nuestro corazón y decirle al Señor, Señor, tú me amas, a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que yo hago.